Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental que lo estamos viviendo en América Latina, la obesidad infantil en nuestro continente, la obesidad infantil en América Latina. Un saludo a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos siguen cada 15 días en nuestras redes sociales y por supuesto a nuestros patrocinadores o auspiciantes, Pacari y la GIZ. Con respecto a la GIZ, que hace una campaña para prevenir la violencia contra las mujeres, hacemos esta mención importante. A nivel individual, la violencia machista impacta negativamente en la autonomía y la salud de las mujeres, causándoles daños físicos y emocionales. En consecuencia, les ocasiona un doble perjuicio que en combinación puede descapitalizarlas seriamente. En primer lugar, les disminuye sus ingresos porque sus capacidades productivas y oportunidades laborales se ven mermadas. En segundo lugar, les aumenta sus gastos de bolsillo para acceder a los servicios de atención de salud, justicia, reemplazo de bienes y protección personal. Luego de este importante anuncio, les decimos que nuestras invitadas son Alejandra Gallegos, nutricionista clínica y metabólica, es nuestra compatriota ecuatoriana, y Amram Elena Alatorre, médica cirujana mexicana, especialista en nutrición clínica pediátrica. Y a manera de introducción, la obesidad se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Desde 1975, es decir, hace 47 años, las tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina se han triplicado. El aumento ha sido drástico en todas las regiones del mundo y en personas de todas las edades, inclusive niños. Casi el 40% de los niños padecen obesidad y más del 20% están por encima de su peso ideal. La obesidad infantil es una afección de salud grave que a menudo genera que el niño comience a padecer problemas de salud que antes se consideraban problemas de adultos, como la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. La obesidad infantil también puede generar baja autoestima y depresión. Entonces nos preguntamos qué medidas se tienen que tomar para evitar esta tasa de obesidad y sobrepeso en menores de 15 años. ¿Cuál es la labor de los padres en los hábitos alimenticios de los hijos? ¿Cómo impacta la obesidad y el sobrepeso a un niño física y emocionalmente? Vamos a resolver todas estas dudas en este capítulo. Y como siempre queremos invitarles a que respondan a una encuesta que generamos y para que ustedes también participen activamente. ¿Considera usted que los hábitos alimenticios de un niño dependen de las costumbres y el ejemplo en casa? A, sí, el niño seguirá los hábitos de la familia. B, no, a veces pesa más la influencia de compañeros o amigos. O C, influye tanto la familia como el entorno. Esa es nuestra encuesta. Y vamos a empezar las preguntas, primero con Alejandra y en nuestra segunda invitada también la presentaremos posteriormente. Alejandra Gallegos es nutricionista clínica y metabólica en Ecuador. Estudió la carrera de nutrición humana en la Universidad San Francisco de Quito y se especializó en la maestría en nutrición y metabolismo, especialidad en nutrición clínica en la Universidad Rovira y Virgili y en la Universidad de Barcelona en España. Alejandra está comprometida con la importancia de la educación nutricional como elemento fundamental para lograr mejores hábitos, tanto a nivel individual, familiar y empresarial. Actualmente da asesorías y crea programas de salud y nutrición que ayudan al cumplimiento de metas nutricionales. Bienvenida, Alejandra. Empiezo por preguntarte, cuando hablamos hace 20, 25, 30 años, la gente solía ser más delgada. Es decir, yo creo que la población ecuatoriana no tenía ese rasgo característico de tener un problema de sobrepeso, pero ha ido cambiando con el tiempo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pienso que este cambio que se ha dado tiene muchas diferentes respuestas. Creo que no podemos echarle la culpa o buscar una sola causante de estos cambios. Pienso que una de las cosas es la falta de actividad física que hay hoy en día. Nos hemos vuelto mucho más sedentarios que lo que éramos hace muchos años. Antes la gente caminaba mucho, el tema de seguridad también ayudaba a que la gente pues pueda ser más activa y caminar y moverse de un lugar a otro. Y ahora obviamente eso es mucho más difícil. Y a nivel de los niños, incluso se ve un cambio y en mi experiencia he visto, por ejemplo, que tengo muchos pacientes, niños y adolescentes, que en los colegios, las clases de educación física, por ejemplo, antes eran 3 veces por semana y ahora son una vez a la semana. Hay una evolución, digamos, un retroceso más bien en eso, en la parte de la actividad física, que creo que es una de las causas, digamos, en las que
hoy en día podemos ver más casos de sobrepeso y obesidad en el país. Obviamente también el acceso a alimentos es una de las aristas, digamos, importantes. El hecho de que tal vez tenemos más acceso a comidas rápidas, alimentos que son ultraprocesados, alimentos con un alto aporte de azúcar, por ejemplo, son algunas de las causas que nos pueden llevar a pensar que estos cambios en el acceso a alimentos que tenemos han hecho pues que con el paso del tiempo en el país haya en general más casos de sobrepeso y obesidad. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos con Aira Melena Latorre, que es médica cirujana mexicana, especialista en nutrición clínica pediátrica. Estudió un máster en nutrición clínica pediátrica en la Universidad Cardenal Herrera de España y un posgrado en Pediatric Nutrition por la Boston University Medical Campus. La doctora también es coach certificada en lactancia materna y cuenta con expertos universitarios en malnutrición y patología digestiva en la infancia, nutrición artificial y pediátrica y dietética hospitalaria, nutrición del niño sano para pediatras, patología no digestiva y deficiencias nutricionales en el niño. Gracias por tu presencia. ¿Cómo se relaciona la lactancia con la buena alimentación? Cuando muchas veces se está reemplazando la leche de fórmula en vez de tener este contacto piel con piel y que el niño reciba todos los nutrientes a través de la lactancia materna. Bienvenida. Hola, bueno, así ahora sí, un gusto desde México y te digo, la lactancia es algo mucha gente ahorita va a decir, ¿por qué están hablando de la lactancia si estamos hablando de obesidad infantil? Comenzamos por ahí. Hay que hablar que desde el inicio, desde que nacen nuestros bebés, ya tenemos que ayudarlos a prevenir enfermedades. Es muy diferente, por ejemplo, en el caso de ustedes desde Ecuador a México, la alimentación, la forma en que cocinan, todo varía mucho, pero lo que no varía es los alimentos que consumimos que ya están altamente procesados y ahí inicia desde qué me favorece más a mí como madre y a mi bebé, darle fórmula infantil o darle lactancia materna. Siempre, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna es lo mejor que le podemos dar a nuestros bebés, no solamente para darle el aporte nutricional y para un crecimiento adecuado para nuestros bebés, sino también para prevenir enfermedades. Y no solamente enfermedades, sino también para su desarrollo psicológico y su relación madre e hijo. Entonces, la lactancia materna es lo mejor que podemos darle y otorgarle a nuestros bebés desde su nacimiento. ¿Cómo puedo yo como mamá darle una lactancia adecuada a mi bebé? Fácil, asesorándome con un especialista en el área de lactancia materna o bien buscando un médico o pediatra que estén asesorados en el tema de lactancia materna, ya que actualmente un grave error que cometen muchos médicos es que para facilidad de las mamás cuando dicen es que yo no quiero lactar, dan la lactancia, dan la fórmula infantil, cuando lo correcto es a orientar y motivar a la mamá de decir, vamos a dar lactancia materna, porque es lo mejor que le vas a poder dar a tu bebé en todos los nutrientes y requerimientos que necesitan para posterior iniciar la alimentación complementaria que se comienza a partir de los 6 meses, claro está dependiendo de los antecedentes clínicos de cada bebé. Pero sí, como te digo, la lactancia materna es lo mejor que le podemos ofrecer a un niño para prevenir, en este caso del tema que estamos hablando, la obesidad infantil. Bien, la alimentación están ligadas desde la infancia. Pienso que la alimentación y la salud tienen una relación muy estrecha desde la infancia hasta que somos adultos. Me parece que es súper importante hacer énfasis en qué es lo que es la alimentación, porque la alimentación es un proceso voluntario que consiste justamente en la ingesta de alimentos, ¿no es cierto?, con la finalidad de obtener de ellos nutrientes específicos, para de esta forma mantener un estado de salud óptimo. Por otra parte, obviamente, la nutrición, en cambio, es la ciencia que estudia cómo los alimentos y las bebidas cumplen su función en el cuerpo y esto obviamente está tomando en consideración aspectos particulares de cada uno de los individuos. Entonces, el hecho de que la alimentación esté implicada en tantos procesos, está relacionada con tantos procesos y se relaciona con temas biológicos, económicos, físicos, sociales, obviamente hace que esté ligado directamente a la salud. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alimentación adecuada, esto me va a ayudar a que el cuerpo pues, pueda cumplir funciones de manera adecuada y me va a ayudar tanto en la prevención
de enfermedades, como también en el tratamiento en caso de que ya haya presencia de alguna enfermedad. Un desequilibrio en la alimentación, tanto por exceso como por déficit, nos puede llevar al desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, realmente la alimentación y la salud están directamente relacionadas desde la infancia, desde que el bebé nace, incluso durante el embarazo, hasta que crecemos y estamos pues en la vida adulta. Está ligada directamente justamente porque intervienen todos los procesos del cuerpo. Y por eso justamente empezamos con ese tema, porque creo que es la parte fundamental en el plano de la conciencia. O en Estados Unidos, a veces tienen problemas económicos y les resulta mucho más sencillo comprar una bebida azucarada, comprar productos procesados antes que frutas y verduras, porque suelen ser un poco más caras. ¿Qué podemos Ujú. hacer para prevenir esta obesidad en los niños y niñas de América Latina, tomando en cuenta estos factores económicos que también son de alguna forma responsables de que los niños y las niñas entren en obesidad porque no hay recursos económicos para pagar mejores productos? Hay algo que aquí te voy a poner el ejemplo de México. A mí muchos pacientes que yo tengo me dicen, y porque, por ejemplo, yo he ayudado en campañas en gobierno, campañas que van a poblados, y sí me llegan pacientes, obviamente con desnutrición y con obesidad, pero muchos no. Y me dicen pacientes de la ciudad, doctora, pero es que ¿por qué mi hijo sí tiene una desnutrición? ¿Por qué sí tiene una obesidad? Cuando yo le compro todo en el súper. O sea, yo voy y me gasto mucho en el supermercado. Aquí varía eso que tú estás mencionando. ¿En qué varía? No se necesita mucho dinero para dar los nutrientes que nuestros hijos necesitan. Es simple. Nosotros, y es algo que yo siempre les digo cuando vienen a mi consulta, yo no les voy a pedir que me compren esta marca de galletas, esta marca de pan, esta marca de jugo. Yo no les voy a pedir nada de eso. Yo lo que les voy a pedir es que compren todo de forma natural, desde yendo al mercado, yendo a su súper, yendo a la tiendita, pero todo debe de ser de forma natural, siempre y cuando, un ejemplo, verduras y frutas estén bien desinfectadas. Eso es lo que tenemos que cuidar. Pero realmente, ¿es cara la alimentación? No, lo que es caro es cuando queremos comprar cosas dietéticas o cosas de una nutrición no adecuada, pero de ahí en fuera todo es muy económico. La única cuestión es decir qué debo de comprar, y es fácil, y aquí la otra licenciada en nutrición no me va a dejar mentir. Frutas, verduras, leguminosas. Si no podemos consumir alimentos de origen animal por su alto costo, siempre debemos entonces buscar una leguminosa, un ejemplo que nos dé el aporte de hierro adecuado. Por ejemplo, muchos niños aquí en México de bajos recursos siempre comen su taquito de frijolitos, o sea, la tortilla y los frijolitos. Y eso es un gran aporte de hierro, o sea, como no tienen una idea. Entonces, realmente no necesitamos grandes cantidades de dinero. Lo único que tenemos que aprender es a comprar de forma adecuada, económica, a los nutrientes y requerimientos que nuestros hijos, y no nada más nuestros hijos, sino que también nosotros necesitamos. Porque en mis pacientitos de 2 años de edad, yo ya les doy alimentación familiar, no nada más infantil. Porque si yo no cambio la alimentación de los papás, los niños nunca van a cambiar su alimentación. Entonces, aquí debe ser un trabajo en equipo del especialista en el área de nutrición, de los papás, hermanitos y del niño que tiene obesidad o una desnutrición o cualquier enfermedad que vaya a tener en el área de nutrición infantil. Bien, ¿qué es una alimentación consciente? Tanto para los adultos como los niños. Y Alejandra, pues evidentemente aquí entra el ejemplo. Si estamos hablando de una alimentación consciente, primero tiene que ser de los padres, de los adultos, para que los niños lo adopten. ¿Qué es alimentación consciente? Y muchas gracias. Bueno, la alimentación consciente es básicamente el prestar atención plena y darse cuenta y estar atentos en el proceso de alimentación, tanto antes, durante como después de una comida. La alimentación consciente implica básicamente usar todos nuestros sentidos y reconocer todo lo que son sensaciones, pensamientos y emociones que se pueden generar en relación a la comida. Nosotros normalmente, pues cuando comemos, cuando nos sentamos a disfrutar de un alimento, hay un montón de pensamientos que nos pueden venir a la cabeza. Si es que, por ejemplo, hemos
estado haciendo dietas por mucho tiempo, la idea de que, por ejemplo, los carbohidratos son una mala decisión, puede estar presente durante todo el proceso de alimentación y obviamente eso llevarnos a no disfrutar del alimento como se debería. Una alimentación consciente en los niños, por ejemplo, es justamente el dedicar el tiempo adecuado a la alimentación, al proceso de alimentación. ¿Qué pasa en muchos hogares? Nosotros comemos y estamos viendo la televisión, comemos y estamos ahora en el celular, en la computadora, al mismo tiempo que comemos, trabajamos, nunca estamos como realmente presentes en ese proceso. Entonces, realmente la alimentación consciente y en la parte de los niños, al ver a sus padres, si yo veo que mi papá está usando el teléfono todo el tiempo mientras estamos comiendo, pues esa es la idea que ya a mí se me va a generar en la cabeza y ese es el ejemplo con el que yo voy a crecer. Mientras que si como adultos, como padres, nosotros nos sentamos a disfrutar del momento de alimentación, realmente a estar consciente de los alimentos, de los olores, de los sabores que implican el comer, obviamente eso es un ejemplo que nosotros vamos a poder traspasar a nuestros niños y que de esta forma crezcan sabiendo que la alimentación y el proceso de alimentación debe ser un momento en el que estamos atentos, en el que no nos concentramos en otras cosas, porque obviamente al estar nosotros atentos y haciendo una alimentación consciente, también nuestro cuerpo pues va a poder receptar esos nutrientes de una manera diferente. ¿Cuáles son los principales nutrientes que necesita un niño, Aira? Yo siempre se los explico de una forma sencillita a los papás para que no se les olvide. Nuestras manos tienen 5 deditos. Entonces, nuestros niños van a necesitar a partir de el año o 2 años de edad, dependiendo de los antecedentes clínicos, 5 comidas al día. Además de 5 comidas al día, nuestros deditos, teniendo 5 deditos, vamos a necesitar 5 comidas que nos van a aportar diferentes nutrientes al día. El primero es fruta. La fruta nos va a dar diferentes aportes. Uno de ellos es la fructosa. A veces dicen, ¿nuestro cuerpo necesita azúcar? La respuesta es sí. Mucha parte de nuestro cuerpo sí necesita azúcar, más los aportes de vitaminas que dan los diferentes tipos de frutas. ¿Sí? Ahí vamos a requerir la fruta, las verduras, que es nuestro segundo dedito. Las verduras también nos van a dar los diferentes aportes, más vitaminas, más nutrientes que vamos a necesitar. En el caso de muchos de mis pacientes, ya hay muchas personas que son vegetarianas. Entonces, cuando un pacientito mío no quiere consumir alimentos de origen animal, porque en este caso lleva plan nutricional vegetariano, no hay de qué preocuparnos, porque el alimento de origen animal sí nos va a dar un aporte como el más importante que viene siendo el hierro, pero si no van a consumir un alimento de origen animal, entonces lo vamos a quitar y vamos a dar leguminosas. Las leguminosas a veces a mí me dicen, doctora, es que no me va a dar el nutriente adecuado que yo necesito para el crecimiento y desarrollo de mi hijo, mejor le doy carne, pollo, salmón y demás. En los pacientitos que me tienen esta alimentación vegetariana, sí da el aporte adecuado siempre y cuando hagamos variedad de las mismas leguminosas. De esta forma, yo prevengo una de las enfermedades que son más complicadas en este caso y es una anemia. Entonces, una anemia ferropénica la podemos prevenir siempre dando o alimento de origen animal o una leguminosa. Fuera de este aporte, vamos con el cuarto dedito para que no se nos olvide que son 5 y es una grasa buena. Y esa pregunta es, ¿mi cuerpo necesita grasas? Sí. Mucha gente todavía le llamamos grasa buena, grasa mala. En general no se debe de decir 100% así, pero nuestro cuerpo sí necesita grasas. Las grasas, ¿cómo las podemos aportar de forma fácil? Aguacate, aceite de oliva, nueces, pistaches, cacahuates. En este caso, cuando son bebés, ¿cómo le voy a dar pistache a mi bebé? En crema. ¿Cómo le voy a dar nuez? En crema. Y fuera de eso, por último, el nutriente es cereal. El cereal, avena, quinoa, tapioca, todo eso lo vamos a aportar. Entonces, es una forma fácil y sencilla en la que los papás van a decir, ¿qué le debo de dar a mi bebé? 5 comidas al día, 5 veces al día, con sus 5 nutrientes, y son 5 cosas las que siempre deben de tener aporte. Yo siempre les digo, niño sano debe de comer mínimo 2 veces al día, sus 5 comidas al día y sus 5 grupos de alimentos al día para que den los 5 aportes nutricionales y requerimientos que nuestro niño necesita para un crecimiento y desarrollo.
Muchísimas gracias, Alejandra. Te pregunto, ¿cómo podemos los padres resistirnos a todas esas tentaciones que existen, ¿no? Porque en realidad los niños tienen al alcance de la mano todos los dulces. De hecho, los supermercados tienen muy bien planificado dónde colocan, en qué perchas, a qué tamaño, a qué altura para que los niños vayan directamente. Y sin caer en esa obsesión, porque también podemos irnos al otro lado. No comas nada, solo come lechuga, solo come frutas. No sé cómo llegamos a ese equilibrio, porque también puede convertirse en una obsesión, que esto le quiero preguntar luego a Aira, que puede desarrollar también en un problema de alimentación, en una anorexia, en una bulimia, irnos del otro lado. ¿Cuál es ese equilibrio y ese punto medio entre que de vez en cuando tendríamos que comernos una hamburguesa o un chocolatito sin llegar a ser inconscientes, pero tampoco caer a la obsesión de que solo como sano, solo como sano? Sí, ese es realmente un problema muy grande que se suele ver muchísimo en consulta. Pienso que es súper importante primero siempre valorar cuáles son los hábitos actuales de la familia, porque a veces, si es que a mí me llega, por ejemplo, normalmente a mí me llegan pacientes derivados de pediatría o de endocrinología, por ejemplo, con diagnósticos de sobrepeso y obesidad. Los padres llegan muy preocupados porque obviamente ellos dicen, pero si está comiendo, si come bien, no pensé que tenía un problema. Y cuando se empieza a analizar un poco los hábitos, siempre es importante fijarnos qué cosas son las que posiblemente están afectando más. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes suele ser el tema de las loncheras. Por facilidad, obviamente, los padres, una bebida azucarada, un snack de bolsa, algo así como muy rápido, por facilidad es lo que suelen hacer. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo y les digo a los pacientes, los niños no están a dieta y eso es súper importante como tratar de transmitir un montón el mensaje. A los niños no se los pone a dieta, sino que lo que se busca es cambiar los hábitos y ahí coincido totalmente con Airam en el hecho de que necesitamos cambiar los hábitos a nivel familiar. Si yo solo me dedico a hacer la indicación nutricional para el chiquito de 3 años, de 5 años, y nadie más va a apoyarle en casa, va a ser muy difícil que el hábito pues pueda mantenerse. Yo siempre la recomendación que les doy es el hecho de que vamos a ir cambiando hábitos de manera paulatina. El cambiar hábitos es un proceso complejo y esa parte nosotros como profesionales de la salud creo que tenemos que ser súper empáticos en entender que si los padres, por ejemplo, llevan haciendo lo mismo 30, 40 años, porque es lo que ellos aprendieron, la forma como aprendieron a alimentarse, es difícil intentar que de la noche a la mañana se cambie totalmente su patrón de alimentación. Y esa no es la idea, sino que la idea es justamente irnos con los hábitos y las cosas más chiquitas, yo qué sé, estructurar de mejor manera la lonchera, por ejemplo, empezar por ahí, hacer comidas en familia para que también los niños pues puedan ver que los padres, si tienen en su plato verduras, si se les ofrece fruta, si tienen frutas, por ejemplo, de acceso, de fácil acceso en casa, de esa forma vamos a poder que poco a poco los hábitos pues se vayan instaurando de una manera más sencilla. Y la otra parte es importantísimo, justo lo que mencionabas del hecho de la obsesión, en el que no se puede comer nada, no le puedo dar un chocolate, no puede comer un dulce, no puede comer un helado. Yo siempre intento y les digo que intenten encontrar un equilibrio en que mientras no sea algo que se hace de manera constante todos los días, no va a tener un efecto negativo en la salud. Si por ahí, porque a veces pasa, por ejemplo, que los niños van a una fiesta infantil y hay pastel, por ejemplo, si el padre está muy obsesionado con la idea de que no, es que no puede comer pastel nunca, el niño lo que va a generarse en él es más bien esta ansiedad y esta necesidad de quererse comer el pastel. Y posiblemente si es que se llega a comer el pastel, no se va a comer una porción que hubiese sido adecuada si es que se la comía sin ningún estrés, sino que va a tal vez tener una compulsión por querer comer más y más, justamente porque se le estaba prohibiendo y se le ha estado prohibiendo de manera constante. Entonces, es importantísimo no prohibir alimentos, intentar que, como decía Airam, haya un equilibrio entre todos los nutrientes siempre en los hábitos de alimentación de la familia como tal y que se considere al plan de alimentación de los niños como un cambio a nivel familiar, no como algo que está haciendo el pequeño, el chiquito de manera específica. Yo por eso siempre, como les digo, nunca la idea de decirles estás a dieta, sino simplemente todos en casa estamos cambiando los hábitos.
Tienes toda la razón, porque en realidad se produce todo lo contrario, es ansiedad por adquirir más. Ayram, también estamos viviendo este otro extremo en donde padres de familia se obsesionan con la comida y que esto puede causar un desorden alimenticio. Tomando en cuenta las palabras de Alejandra, un niño nunca puede estar en dieta. Y también pensaría que un adulto tampoco. O sea, tiene que cambiar sus hábitos y no entrar en un régimen del castigo. ¿Qué pasa con esta parte también obsesiva, que sobre todo se puede dar más en las madres que en los padres? De la figura, de la estética, de la comida hipersana, que puede llegar a causar un desorden alimenticio, como puede ser la bulimia, la anorexia, la vigorexia. Te escuchamos, Aira. Fíjate que este es un tema que en México a mí me preocupa. Te voy a decir por qué razón. En México, cuando nos consultan en el área mía, que somos médicos especializados en esta área, nos consultan por dos cosas. O son personas, ya sean mamás o papás, que desde que estuvieron embarazados sabían con qué doctor iban a llevar a su hijo, o sea, que planificaron todo, ¿no? Que la mamá vio las fotos de baby led weaning, que vio alimentación complementaria, o papás que ya traen a sus hijos con alguna enfermedad. No hay unos papás generales de cualquier posición socioeconómica que traigan a sus hijos una prevención de enfermedad. Y aquí para mí es preocupante por dos razones. Una, porque en México todavía no se ha llevado a cabo la prevención de enfermedades en el área nutricional. Yo me imagino que ustedes ahí están un poquito más avanzados desde el momento en que están tomando este tema con importancia, pero aquí en México todavía no. Somos muy contados los médicos especializados en esta área y desde ahí es comenzando, ¿no? Somos muy pocos y contados los médicos especializados en esta área. ¿Qué me pasa a mí? Y yo me voy a poner de ejemplo como yo, médico especialista en esta área. A mí me llegó justamente hace unos meses un pacientito que venía de otra doctora ya de muchos años de experiencia y todo, pero la mamá toda su vida, desde los 6 meses, la llevó a cabo la alimentación saludable. El niño ahorita ya entra a primero de primaria y al entrar el niño no come dulces, el niño, su pastel de cumpleaños era un pastel 100% saludable. No comía dulces, o sea, era una alimentación 100% saludable. ¿Qué pasa? Que el niño obviamente ahorita no le gusta consumir azúcares, no le gusta, y dices, qué bueno, ¿no? Por mí digo, qué bonito, ¿no? Un paciente así. El problema es que estamos dañando también el área psicológica de los niños. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque yo les digo a los papás de mis hijos pacientes, porque ellos también son mis pacientes, eh, son niños. Hay que recordar que los niños son niños. Y desde un niño que tiene una enfermedad como la obesidad infantil hasta un niño con una desnutrición, si el niño quiere comer un dulce una vez, de vez en cuando puede hacerlo, siempre y cuando todos los demás días cuidemos su alimentación. Entonces, no podemos olvidar que son niños porque nosotros mismos como padres empezamos a afectar sus emociones. Yo algo que trabajo en conjunto y para mí es importantísimo, yo no trabajo sola, yo trabajo con psicóloga infantil. ¿Por qué razón? Porque muchos trastornos de los niños, desde que no me quiere comer hasta que me quiera comer, es por situaciones también psicológicas. Y aquí va el ejemplo claro. Yo tenía el caso de dos pacientitos, una niña de 12 años, un niño de 4 años, ambos hermanos. Los atiendo en el mismo horario. El niño es por una desnutrición y enfermedades graves. La niña es por una obesidad infantil. ¿Qué sucede? Que en la segunda consulta yo me doy cuenta que en la niña no hay cambios y me doy cuenta al yo platicar con la niña frente a mamá que los principales cambios de la niña es por atención de mamá. La niña quiere atención de la mamá. ¿Por qué razón? Simple, porque como el niño tiene más enfermedad, mayores enfermedades, ve cardiólogo, ve neurólogo, ve el pediatra, me ve a mí, viajan a diferentes ciudades para la atención del niño y a la niña no le prestan atención al 100%. Y es normal porque yo digo, una mamá no se puede dividir en 100. Pero aquí es una alerta y ahorita se lo digo a todos los papás que estén viendo esto. La nutrición no solamente es, le doy una alimentación súper saludable a mi hijo,
ni le doy una alimentación mala a mi hijo. La nutrición es una convivencia en familia. Como estaba diciendo Alejandra, la alimentación en familia es importantísimo, desde sentarse todos a comer o preparar los alimentos todos juntos. Entonces, aquí es concientizar que no hay que ser extremistas, ni una alimentación 100% saludable, ni una alimentación no saludable, ni verlo como dieta, simplemente llevar y aprender toda la familia a comer sano, a comer saludable, porque yo como mamá y papá también tengo que estar bien, tengo que cuidar mi salud, mi hijo también. Y si a mí se me antoja el fin de semana, a mi hijo un huevito Kinder, por así decirlo, se lo puedo dar porque toda la semana se come sus frutas, sus verduras, sus leguminosas, su carne, su pollo, etcétera. Entonces, hay que ser conscientes que la psicología, la nutrición y en este caso los médicos sí vamos de la mano. Tenemos que hacer un trabajo en equipo junto con los papás. Muchísimas gracias, Dairam. Alejandra, ¿cuáles serían, digamos, las manifestaciones de preocupación de un padre de familia en su hijo, tanto en la desnutrición como en problemas de sobrepeso u obesidad? Aquí también quiero que tomemos en cuenta que todos tenemos una contextura física. Hay personas que tienen tendencia a tener más peso, a ser más gruesas, otras personas que son más delgadas. Pero ¿cómo llegar a este punto de saber si mi hijo no está comiendo bien, no tiene los nutrientes o que también está comiendo demasiado ciertos productos que lo están engordando? Sí, en esa parte es, creo, muy importante primero definir un poco qué es, por ejemplo, en la parte de obesidad, qué es la obesidad. La obesidad es la acumulación excesiva de grasa a nivel corporal. ¿Por qué hago énfasis en la parte de la grasa? Porque me pasa muchísimo que obviamente los niños, los adolescentes van a sus chequeos normales, digamos, a sus chequeos frecuentes con pediatría, eh, y son remitidos a mí por un tema de sobrepeso y obesidad. O el otro lado, por bajo peso. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en las consultas de pediatría, y no sé si sea, por ejemplo, igual en México, pero aquí pasa muchísimo que los dos valores que se toman como consideración son el peso y la talla. Son los dos valores que se miden, se toma el índice de masa corporal, que es justamente la relación de peso y talla, y se lo relaciona con la edad por medio de las curvas de crecimiento. Entonces, si bien las curvas de crecimiento obviamente son como una guía para saber cómo está creciendo el niño, tanto en peso como en talla, de acuerdo a su edad, no estamos tomando en consideración el porcentaje de grasa corporal. Cuando nosotros revisamos los rangos de porcentaje de grasa corporal en niños y adolescentes, estos rangos son súper amplios, justamente respetando el hecho de que hay diferentes contexturas y diferentes formas corporales. Y que obviamente yo puedo tener una niña muy delgadita, pero con un porcentaje adecuado de masa grasa, así como puedo tener una niña que es deportista, que tiene mucha masa muscular, que es alta, por ejemplo, y que obviamente si yo solo la reviso por medio de la curva de crecimiento, me va a dar como resultado que tal vez esté en sobrepeso y obesidad, pero que posiblemente tiene un adecuado porcentaje de grasa corporal. Entonces, siempre es importante, si es que yo obviamente estoy viendo que tal vez físicamente, ¿no es cierto?, a la vista, veo que mi hijo o mi hija está muy delgadita. Primero, importantísimo, los chequeos médicos frecuentes, ¿no? En la parte de atención primaria de salud es súper importante que vayan a los chequeos regulares para asegurarnos que, por ejemplo, si tal vez está muy delgadita, pero está creciendo en talla de una manera adecuada, posiblemente no hay mucho de qué preocuparme. Y lo mismo hacia el sobrepeso y la obesidad. Si veo que en cuanto a peso, en contextura, yo veo que está de cierta forma un poco más gordita, por ejemplo, que la hermana o que el hermano, pero que está más alta, por ejemplo, posiblemente no me tengo que preocupar mucho, pero siempre es importante que los chequeos médicos sean recurrentes y de esa forma poder llevar a un diagnóstico, si fuera necesario, que sea, digamos, adecuado. ¿Qué otra cosa es importante y algo que sí yo he visto mucho en pacientes que sí tienen obesidad, en pacientes infantiles que tienen obesidad o pacientes adolescentes con obesidad, que aquí es muy frecuente? Normalmente cuando
por consecuencia del sobrepeso y a la obesidad ya hay una resistencia a la insulina, por ejemplo, se suelen generar unas manchitas, tanto en la parte del cuello como de las axilas, de color como oscuro, son una parte como que se hacen un poquito más negritas, digamos, que a veces los padres dicen, ay, yo pensé que se estaba lavando mal o que no se estaba limpiando bien cuando se bañaba. Y esas son una señal que yo he visto muy frecuentemente en la consulta de resistencia a la insulina. Y obviamente esas sí son señales de que obviamente algo está sucediendo con mi niño, sobre todo en relación al sobrepeso y la obesidad. Pero que es una de las cosas más importantes que como padres deberíamos fijarnos. ¿Qué pasa a la hora de la comida? Si yo sirvo el plato a mis hijos y veo que por un lado se terminan sus frutas, se comen sus verduras, se comen sus proteínas, sean de origen animal o vegetal, se comen sus cereales, están comiendo realmente, pero aún así la veo de contextura delgada y mi mamá, y sé que como yo como madre soy de contextura delgada, pues posiblemente voy a relacionarlo con que es algo normal y simplemente es algo de la contextura. Pero creo que una de las cosas importantes es mantener los chequeos siempre de manera regular para asegurarnos pues que no haya ningún problema de salud. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por tu participación. Ahora viene también la última pregunta para Airam. ¿Cuáles serían tus consejos finales para quienes están escuchando este programa en torno a la alimentación? Se tenga mucho dinero, se tenga poco, pero también frente a papás que no tienen las buenas costumbres y que efectivamente eso se está reflejando en el peso, en el sobrepeso de los hijos o también en la desnutrición de los hijos. Con eso concluimos. Gracias, Alejandra, y gracias, Airam. Fíjense que mi mayor consejo es una pregunta que siempre me han hecho los papás. Doctora, ¿por qué tengo que cuidar la alimentación de mi hijo si a mí nunca me la cuidaron y estoy bien? Porque siempre me dicen eso. Y yo les digo, lamentablemente, conforme han pasado los años, en todos los países, todos los alimentos están con mayor procedimiento, tienen mucho proceso, tienen mucho contenido de azúcar, demasiadas alteraciones desde que están, por ejemplo, cultivando los alimentos y demás. Entonces aquí me dicen, ¿por qué tengo que cambiar la alimentación de mi hijo? Simple, porque han cambiado la situación conforme han pasado los tiempos. Entonces, no solamente de alimentos, sino también en todos los aspectos, como lo hablábamos desde el área psicológica. Entonces, ¿por qué y cuál es mi mayor consejo? Mi mayor consejo es, como padres, el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es su salud. Todo lo demás en esta vida viene y va, pero la salud de nuestros hijos es el mayor regalo que les podemos dar. Así que si mamá y papá pueden invertir lo que esté a sus necesidades, porque yo creo que todos los médicos sí damos la posibilidad económica si vemos que el paciente lo necesita y lo requiere, porque nuestro principal meta es ayudarlos. Entonces, yo creo que mi mayor consejo es inviertan en eso. Yo siempre les digo, si podemos gastar 100 pesitos en refrescos, papitas y todo, podemos gastar 100 pesitos, bueno, mexicanos, en una consulta pediátrica nutricional. ¿Por qué? Porque si cambiamos todos los hábitos alimenticios míos, de la familia y todo, y ahí ya le quité más de 10 enfermedades a mi hijo cuando esté en primaria, cuando esté en secundaria, tanto a mí como papá, prevenir un infarto, prevenir una diabetes, prevenir hipertensión. Entonces, mi mayor consejo es inviertan en la salud de sus hijos porque es el mayor regalo que les podemos dar. Una salud y prevención de enfermedades crónicas degenerativas que lamentablemente nos pueden hacer perder la vida el día de mañana, no solo a nosotros como padres, sino también a nuestros hijos. Entonces, pues yo la verdad estoy disponible, también doy consultas online, si un día lo requieren y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy y un gusto haberlas conocido a todas. Un gusto, muchísimas gracias, Alejandra Gallegos, nutricionista clínica y metabólica desde Ecuador, y Aira Melena Alatorre, médica cirujana mexicana especialista en nutrición clínica pediátrica. Bueno, recordarles una vez más que tenemos una encuesta. ¿Considera usted que los hábitos alimenticios de un niño dependen de las costumbres y el ejemplo en casa? Sí, el niño seguirá los hábitos de la familia. B,
No, a veces pesa más la influencia del compañero o de los amigos. O C, influye tanto la familia como el entorno. Muchísimas gracias y a manera de cierre, más del 95% de los casos de obesidad infantil se deben a dietas con alto valor calórico y baja actividad física, por lo que el sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse en la mayoría de las niñas y niños mejorando sus hábitos de nutrición y salud y promoviendo una mayor actividad física. Los padres juegan un papel importante para este proceso de cambio, ya que su acompañamiento emocional y nutricional son de gran ayuda para la autoestima y la aceptación del niño. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Pacari y la GIZ. También a nuestras invitadas y al equipo de Initial. Ya saben que cada 15 días tenemos Lo que nadie te cuenta en Instagram, Facebook y YouTube y también por Radiovisión.